Improvisé aquí una. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. El día de hoy está con nosotros el equipo de Brain and Mind. Está la doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días. La maestra Ino Farrell, psicóloga clínica con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones. Buenos días, Erin, bienvenida. Hola, buenos días. La maestra Corina Schwer, psicóloga, psicoanalista y con apoyo en crianza con apego. Buenos días, Corina, bienvenida. Buenos días, gracias. La maestra Claudia Guillemot Fuentes, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Hola. Claudia, bienvenida. Hola, Y buenos días a todas y a todos. en un momento se incorporan más la maestra Mónica y la maestra Mercedes. Y Mónica de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, el día de hoy, previos a la entrada del huracán, vamos a hablar de salud mental. ¿Por qué hablar de salud mental en medios de comunicación y cómo hacerlo? ¿No? Es a Y partir de la pues pandemia. Sí, adelante, Claudia. voy tomando la palabra porque a mí me tocó este tema y me pareció que era como muy importante empezar a ver por qué hacemos esto que estamos haciendo todos los jueves. Y quisiera empezar con unas palabras que no son mías y ahorita vamos a ver quién las dijo. Dice, estamos aquí porque cada vida es diferente, porque no todo el mundo se ha podido desarrollar en la confianza y seguridad necesarias para conseguir una buena salud mental. Estamos aquí, en definitiva, porque es importante que todos ayudemos a cambiar la percepción social sobre los trastornos mentales. Nadie debería sentirse culpable de sufrir un trastorno mental y hay modos de recuperar la esperanza. Ese es el esfuerzo incansable que debemos seguir haciendo y el compromiso que hoy adquirimos con ustedes. Gracias a los que nos han ofrecido sus historias, gracias a las instituciones, asociaciones, administraciones que apoyan de tantas maneras para tratar de que todos los ciudadanos sientan que tienen una oportunidad. Y esto lo dijo nada más y nada menos Su Majestad Felipe, el rey de España, en conmemoración de un Día Mundial de la Salud en el 2018. Y desde esa perspectiva, las palabras sí importan e importan mucho también de quién las dice, porque a lo largo de los años, los colectivos de personas con problemas de salud mental y sus familias, personas llegadas a ellos, han vivido bajo la losa de un gran estigma, ¿no? Es una losa pesada, cargada de falsos estereotipos y prejuicios que pues no ha permitido a muchas de estas personas dar grandes pasos hacia la integración social, su recuperación de derechos. Como medios de comunicación, hoy la gran mayoría tenemos acceso, ¿no? A todo el tema. Aquí estamos, psicólogas y psiquiatras, en un medio de comunicación, ¿no? Todos los jueves. Ya no nada más es el periodista que da una nota. Y jugamos un papel fundamental y definitorio a la hora de, pues, cuando menos acotar este estigma, ¿no? Utilizar las palabras adecuadas, ofrecer información con carácter positivo, que tenga una base científica documentada, que promocione el cuidado de la salud mental, puede ayudarnos a evitar la estigmatización. También es el tema de las imágenes que usamos, de permitir, y aquí lo hemos hecho, que personas que sufren de algún trastorno mental cuenten su propia historia. Y pues eso definitivamente creemos que ayuda, ¿no? Ayuda a de alguna manera eh, abonar a la inclusión, a la integración, porque este es un tema de derechos. Y sobre esa base, pues plantear qué es esto que estamos haciendo hablando de salud mental. Adelante, Kitsia, yo te interrumpí. No, que, mira, creo que mejor lo pudiste haber explicado y un poquito iba para allá, ¿no? Me parece a partir de, siempre se han buscado como estos foros, ¿no? Y es algo que ya hacíamos antes de pandemia, y pandemia cambió muchísimo, muchísimo la parte de la difusión de la salud mental. Eh, Creo que algo muy importante es de quién viene la información y cuáles son las fuentes. Cuando buscamos como esta información de salud mental en los medios, ¿no? Yo creo que, no sé, hay algo que se llama la infodemia, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Como toda esta mala información. Y cuando partimos de una mala información, todo se va distorsionando. O sea, no es lo mismo que un especialista en salud mental te hable de cualquier trastorno, vamos a ponerle depresión, a que te lo diga un influencer. A veces son informaciones muy válidas porque es compartir sus propias experiencias, ¿no? Pero también, desafortunadamente, hay mucha desinformación.
Pues, Y bueno, y si necesitábamos como otra razoncita, ¿no? Por el tema de las familias, el estigma, la inclusión, los derechos, eh, ahí les van algunos números, ¿no? Para que veamos por qué también esto es importante. La Organización Mundial de la Salud dice que el primer motivo de discapacidad para el 2030, y eso está aquí a la vuelta de la esquina, serán temas de salud mental. Una de cada 4 personas podrían tener algún trastorno mental a lo largo de su vida. Es que estoy aquí viendo mi acordeón. 12.5 de todos los problemas de la salud mental está representado todos los problemas de salud están representados por trastornos mentales, que es normalmente, dependiendo del país, pero en general, cifras mayores a los de cáncer y problemas cardiovasculares. Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Entre el 35 y el 50 no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. Es decir, 450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por algún problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Estamos hablando de millones de personas que viven con una depresión, con algún problema de salud mental que ha aumentado, y estas son cifras pre-pandemia. Como decías, Kitia, aún después de la pandemia, esto se acentuó de una manera brutal. Y bueno, probablemente lo que tenemos más en la mira muchas veces son los temas de suicidio, que siguen siendo 800,000, 900,000 personas más o menos al año, ¿no? Que pierden la vida por suicidio. Adelante. No sé si hay alguien más que hay por ahí que quiera comentar algo sobre esto. Perdón. Sí, lo que decía Kitty un poco, esto es algo que nosotros teníamos la intención de hacer desde antes de pandemia. Yo recuerdo que en la clínica de epilepsia en el Hospital General siempre se hacían estas pláticas para pacientes, ¿no? Siempre era esta intención de comunicar toda esta información que es bien complicada, que a veces los médicos no tienen el tiempo, ¿no? De explicar como con palabras más sencillas y como tan a profundidad como para que los pacientes realmente lo entiendan. Yo sé que es el tiempo, no estoy diciendo que no puedan. Espérame. No te enojes. Es el tiempo. Y además, lo que representa para un paciente hablar con el médico. Porque si algo nos hemos dado cuenta es que los pacientes a veces no le dicen todo al médico, no se atreven. Y luego con nosotros los psicólogos se atreven un poquito más, nos cuentan un poquito más si se tomaron el medicamento, si ya no, así esto. Muchas cosas que están más como en la realidad. Entonces era tomar un poquito esa confianza y hacerlo como con los pacientes directamente, todo este proceso de psicoeducación. Pero pues en un ambiente muy chiquito, ¿no? Lo puedes hacer con unos cuantos pacientes. Cuando estamos y tenemos estos medios tan directos de comunicación, podemos hacerlo a muchísimas más personas. Y eso es empezar a divulgar verdaderamente la información científica y lo valioso que es esto, porque lo que también vemos es que hay un montón de información que no es que tengan mala intención o la intención de desinformar, pero no son profesionales y entonces te dicen su experiencia, ¿no? Cuentan sus experiencias y no necesariamente sus experiencias pues, le van a servir a otras personas. Entonces, cuando lo hace un profesional, lo intenta hacer con muchísima más responsabilidad y con más conocimiento detrás, ¿no? Entonces, creo que estos espacios, por eso, son bien valiosos y además habría como que intentar estimular que sucedieran entre más profesionales, ¿no? Que vemos, lo vemos en las redes sociales, está sucediendo realmente. Yo ahí quisiera también agregar que, así como decíamos, las palabras sí importan, también las imágenes, pues como muchas veces se visibiliza el estigma y se invisibiliza a las personas. ¿A qué me refiero? Hay lineamientos, ¿no? Previstos por la Organización Mundial de la Salud, guías de cómo dar notas en temas de salud mental, y sin embargo parece que el cuidado a la comunidad en algunos medios queda por debajo de la venta de la nota sensacionalista. Y ahí es muy cuidado de las personas. Piensen, por ejemplo, en suicidios, para irnos a una nota que por lo general llega y llega muy rápido a medios. La persona, ¿no? La familia, la gente llegada, el impacto a la comunidad y el manejo sin decoro, indigno,
poco cuidado, si no es que hasta en el maltrato, de algo que tendríamos que cuidar todos. Entonces ahí también no nada más es el especialista en comunicación o en periodismo, sino el cómo desde nuestras trincheras, como decía Abril, no es nada más la psicoeducación en la intimidad del consultorio, sino en el esfuerzo de salir, como lo hacemos aquí, a decir, a ver, no tenemos que inventar el hilo negro y el agua tibia, hay lineamientos, sigámoslos. Adelante, que sí. No te escuchamos. Tienes cerrado tu micrófono. Estoy ya, perdón. Dándole continuidad a esto que mencionas, como específicamente del suicidio, está comprobado y documentado, ¿no? Es este fenómeno que le llaman el fenómeno weather, ¿no? Si en una comunidad salen medios de comunicación el suicidio y cómo fue y fotos, es un fenómeno, lo voy a poner entre paréntesis, como contagioso. O sea, contagioso en el sentido que empieza a haber suicidios, se dispara el número de suicidios en personas cercanas a donde se dio la nota. Claudia nos podrá contar un poquito más, pero hace muchos años aquí en Quintana Roo se estuvo haciendo muchísimo esfuerzo, hizo un gran trabajo y se logró, ahí van, de pronto sigue saliendo la nota sensacionalista y todo fue, y aquí viene la importancia, ¿no? Todo fue a través de difusión, enseñar, explicar, y creo que la mayoría de los medios entendieron y le bajaron como al sensacionalismo, ¿no? De estas notas. Adelante. Estoy pensando también como en los temas, ¿no? Por ejemplo, suicidio es uno que puede ser, vamos a decir, taquillero, por feo que suene, con mucho estigma en el cómo se plantea, pero es también qué temas son de salud mental, qué temas no entran en esa cancha, pero no dejan de ser eso, temas diagnósticos, sufrimientos, dolores, angustias de algunas personas, pero no definen a las personas, no es la totalidad de la persona. De ahí la importancia de poder abordar como un aspecto con el que las personas batallan, y aquí quiero dar un ejemplo, ¿no? Un paciente que está ahí batallándole con un tema de adicciones, y yo platicando en la primera sesión le decía, ¿qué tanto le quieres entrar al tema de adicciones? Porque las adicciones sí es algo con lo que has batallado, pero yo quisiera como conocer otros aspectos tuyos, pero no sé tú cómo lo veas. Y su respuesta fue muy conmovedora porque me dijo, es la primera vez que alguien no me ve solamente desde la adicción. Les puedo decir que hemos tratado ese tema probablemente en 2 sesiones a lo largo de un año, pero ha habido muchos otros temas de relaciones sociales, amorosas, familiares, límites en el trabajo, aspectos financieros, muchas cuestiones que se ven en terapia, que se acompaña a las personas y que creo que el tema de salud mental, de pronto, si bien a eso nos dedicamos, tenemos que tener muy claro que no es la totalidad de una persona. Adelante, Abby. Pensaba un poco en lo que decía Kitche hace rato, ¿no? En este tema de que el hablar del suicidio puede resultar contagioso, lo decíamos hace un momento sobre el huracán, ¿no? Resulta que ahora las personas que están en el centro de la ciudad están mucho más preocupadas por el huracán que nosotros. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación los están volviendo locos, ¿no? Y ahí es justamente esta parte que decía ya hace rato de la responsabilidad que tenemos. Creo que los profesionales en salud mental tenemos bien claro que no estamos trabajando para alarmar o no estamos haciendo estos programas para alarmar o para generar ansiedad, sino todo lo contrario. Y eso es algo que no veo que sucede en los medios de comunicación normales, ¿no? Al contrario, veo que buscan lo más taquillero y desgraciadamente la ansiedad es muy taquillera. Entonces el catastrofismo, el amarillismo, la nota roja, van a vender mucho más porque me alimentan la ansiedad y cuando yo necesito, y estoy ansioso, quiero saber más y estoy leyendo 30 veces lo mismo, pero de todas formas quiero volver a leerlo. Y es un cuento de nunca acabar. Y si ellos se están alimentando de cuántas veces yo veo una nota, de cuántos clics le doy, de cuántos seguidores, pues entonces no estamos teniendo esa misma responsabilidad sobre la información, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien importante que los profesionales hagamos esto, ¿no? Con esta responsabilidad y entonces le demos también a los pacientes estos vínculos en donde pueden empezar a encontrar información
que no los van a llevar a tener más ansiedad, para empezar. Y ahí estamos hablando, ¿no? Como las voces, nada de nosotros sin nosotros en tema de los pacientes. Por ahí les mandaré un link de algunos pacientes que hablan sobre cómo ven notas, el uso del lenguaje en temas de salud mental y dicen, a ver, ¿por qué no dices, a ver, ese señor canceroso tal, ¿no? Pero sí podemos decir, sí, ese loco, ese esquizofrénico, ese bipolar. Y un gran debate en el que si estamos socializando un lenguaje para que salga de los ámbitos de especialistas o estamos estigmatizando más a las personas usando algo que no pidieron, que se pueden estar o no atendiendo. Ya vimos que la cifra es brutal de quienes no logran tener una atención o no logran también tener una atención adecuada. Entonces, un poco ahí ¿cómo lo ven? Está padre esto de socializar diagnósticos y usarlos más en lo cotidiano, pero cómo cuidar esto en relación con un paciente que sí podría estar viviendo con un diagnóstico de ese tipo. Eri. Pues yo creo que lo importante es justamente no caer en etiquetas. Hay una gran diferencia entre decir, esta persona es ansiosa, a decir, esta persona sufre de un trastorno de ansiedad generalizada. Yo creo que eso es una gran diferencia que es muy importante de la misma manera en que hace unos años se hizo la diferencia entre discapacitado y persona con discapacidad. Es quitar justamente el estigma y la etiqueta y entender que incluso hasta podría llegar a ser algo temporal, ¿no? Que se puede resolver. Ahora me gustaría también regresarme un poquito a lo que decía Abril de la importancia de la psicoeducación. Para mí esta palabra es fundamental porque creo que una manera en que podemos distinguir entre si la información que estamos viendo en un medio, o sea, llámese YouTube, la de un profesionista, por ejemplo, si es una información en la cual podemos confiar o no, es pensar si la información que estamos recibiendo nos está orientando y nos está dando una educación sobre un tema en específico. Muchas veces también podemos llegar a ver personas que se dicen profesionales que nos van a dar como un manual de 5 sencillos pasos en cómo resolver las cosas. Y yo creo que ahí también estamos en una línea muy delicada en donde pues podemos cuestionar si eso realmente es salud mental. Yo creo que el objetivo es realmente hacer una psicoeducación más que resolver problemas, porque resolver problemas en términos de salud mental, desafortunadamente es un proceso profundo, no rápido muchas veces, que contempla muchísimas variables que hay que desmenuzar y que no se puede dar en 5 sencillos pasos. Itzia, por ahí te veo. No te escuchamos. A partir de ahí podemos como empezar a filtrar, ¿no? En salud mental no hay atajos. Entonces, estas informaciones de 5 pasos para, pues no, digo, pueden ser tips, pueden ser cosas, pero ahí se puede ser como un primer filtro, ¿no? Y también eso que mencionaba Claudia, nada de nosotros y nosotros, los pacientes, pues también un mensaje para los pacientes, ¿no? Hay muchos foros, ¿no? El foro de los bipolares, el foro de los trastornos límites de personalidad, el foro de los y el foro de los, y también resultan ser lugares que están llenos de muy mala información, ¿no? Donde es medicina basada en la experiencia, ¿no? Y es en la experiencia de quién y bajo qué enfoque. Entonces, también ese es pues como un buen filtro para quien recibe la información o cuidado, o sea, como cuidado con esos foros de autoayuda o de grupos. Siempre hay que saber quién los liderea, quién está detrás, si hay profesionales de la salud mental, si hay líneas de apoyo, de contención, ¿no? Porque lo más fácil es meterse a un chat, a escribir, 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 ¿no? Y no sabemos quién está recibiendo esa información. Entonces, Sí, desafortunadamente el a mí me funciona o a mí me funcionó no es suficiente. exactamente. Y bueno, y ahí entramos como en el tema esto, ¿no? De redes sociales y la inmediatez, ¿no? Como un problema. Es decir, no hay atajos en salud mental, puede ser hasta aburrido y tardado, conlleva muchas veces interconsultas con otros especialistas eh, y, y esto es parte de atender la salud mental. Es decir, sí está más puesta sobre la mesa, creo que coincidimos todos y revisamos algo de estadística y de medios, que sí, después de COVID se pudo hablar de manera un poco más libre para algunas
algunas personas sobre ansiedad, sobre depresión, sobre estrés, sobre angustia, como ya sin tanto miedo, vamos. Películas que están ahorita en cartelera y que te dicen algo pasa en la sociedad, que el arte empieza, ¿no? A poner ahí nombres de emociones, porque es algo que antes no veíamos, no atendíamos, culturalmente no se permitía en mucho sentido, pero acuérdense que este es hacer la diferencia entre la estigmatización o ayudar a la inclusión. Es un tema de derechos, ¿no? No hay salud sin salud mental. Es un derecho a la salud y todas las definiciones no hablan de enfermedad o de ausencia de enfermedad, hablan de aspectos a los que te enfrentas en temas de funcionalidad, muchas veces los tiempos que vives con ciertos síntomas y que requieren una atención especializada como podría ser cualquier otro aspecto de nuestra salud. Pues, ¿por qué sí hacemos esto, Kitsia? ¿Por qué nos sentamos a estudiar y platicamos en nuestros pacientes y nos exponemos en redes sociales para hablar de estos temas? ¿Por qué sí hacerlo nosotros? Hay periodistas, les toca dar la nota, hacer investigación. ¿Está faltando algo del lado de los profesionales de la comunicación? Lo que pasa es que el ideal sería tener como no sé, se me viene a la mente, no sé si ustedes se acuerdan de Dayan Pérez, ¿no? Una periodista doctora, justamente, ¿no? Y tenía su cápsula con Lolita Ayala y hablaba de temas de salud y lo hacía con una maestría impresionante, claro, porque tenía el conocimiento médico. Entonces, desafortunadamente, nos dedicamos como o sea, no nos enseñan a cómo difundirlo o a cómo proyectarlo y creo que uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que es la experiencia, ¿no? Y los años que van pasando lo que nos hace darnos cuenta de lo importante que es la información adecuada, lo que nos anima de pronto a dar como este brinco, ¿no? Este brinco y a exponernos, porque no deja de ser una exposición. ¿No? Yo recuerdo, ya tiene un ratito, ¿no? Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un artista sabe manejar, porque a eso se dedica, porque es una figura pública, un artista sabe manejar como a los haters, sabe manejar como la mala información. Nosotros como profesionales de la salud lo hacemos de todo corazón, de forma altruista y es como un acto pues, de generosidad y de compartir un conocimiento adecuado. Y cuando uno se ve enfrentado a los haters, te asustas, porque no eres una figura pública, porque no estás acostumbrado a esas cosas. Entonces, cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué sí hacerlo? Pues porque se necesita información. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la formación de comunicólogos y nos toca ir aprendiendo sobre la marcha a manejar como todo información negativa que viene de regreso, ¿no? Adelante. Y en esta parte que dices, ¿no? Yo por eso usé la palabra exponernos, porque finalmente es esto, ¿no? Quedamos, como decías, muchas veces los pacientes ya saben más de nosotros antes siquiera de llegar, ya tienen un chorro de información, juicios de valor, imágenes, etcétera. Y a mí lo que me ha sostenido mucho en ese esfuerzo es decir, la definición de salud mental, que además a mí me parece muy bonita, dice al final, y le regresas algo a tu comunidad. Y lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Pero me parece que esta es una de regresarle a la comunidad, el decir, podemos compartir conocimiento, buenas prácticas. Yo estoy recordando hace algunos años hicimos una sesión para medios de comunicación como parte del Comité para la Prevención del Suicidio y no llegó nadie, ¿no? Y era para medios, era para hablarles de prácticas internacionales exitosas, de cuidado a la comunidad, sobre todo medios impresos todavía en esa época, le estoy hablando de muchos años, donde todavía muchos de los periódicos no había tanta digitalización, y era así como, no, y alcanzamos a preguntar por qué no llegaron, porque pues vamos a saber que lo que nos dicen es lo correcto, pero no es lo que podemos hacer. Tenías levantada la mano. Ok. Bueno, yo estaba también pensando en una pregunta que hizo Clau al principio, justo sobre qué temas son de salud mental y cuáles no. Y también estaba pensando en la definición de la OMS, ¿no? Justo esta parte tan bonita que rescató Claudia al final. Y también, pues, la palabra bienestar, que tan de moda está. Entonces,
Si pensamos en qué es bienestar, podremos pensar en que el bienestar objetivo son cosas que se pueden medir, que se pueden observar de una manera plana en todos, y el bienestar subjetivo sería como esta apreciación de la calidad de vida en términos de felicidad y satisfacción. Entonces yo me estaba preguntando justamente la pregunta que ponía Clau al principio, que es ¿qué temas son de salud mental? Pensando en que la salud mental y la salud física pues ya no son, o más bien nunca han sido dos cosas separadas. Entonces, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia sobre qué es salud mental? Híjole, yo les voy a compartir algo que escuché de mi psicoanalista una vez que le entrevistaron, ¿no? Justamente con temas de salud mental. Ella le ha tocado mucho ir a la Cámara de Diputados y todo de pronto a presentar como propuestas, iniciativas, como en la parte técnica, ¿no? Y entonces la escuchaba en una entrevista y dijo, ¿no? Al final, la definición de salud mental es encontrar paz. Y me gustó mucho, ¿no? Es una buena forma de resumirla. Y no es que las aguas estén tranquilas, ¿no? Sino es como un equilibrio total. Eh, sí creo que más allá, bueno, no creo, es un hecho, más allá de la percepción y de la parte subjetiva, sí hay indicadores para medir el bienestar, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Quizá nosotros a los que más nos apegamos, pues son los de la OCDE, por ejemplo, ¿no? La OCDE tiene muchos indicadores donde se mide el bienestar de la comunidad, el bienestar de la social, y en ese bienestar entra también los temas de salud y por supuesto de salud mental, ¿no? Como dice el presidente, bueno, este señor no basta con ser una persona feliz, 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 ¿no? Sino sí hay indicadores por muchos lados. Claro, y Adelante. también algo bien importante es que la salud mental depende mucho de las circunstancias en donde está la persona. Entonces, me encanta la definición que nos compartiste ahorita, Kitsia, que es tener paz, porque también la salud mental se vuelve un tema político. ¿Cómo puede alguien tener salud mental si no tiene un contexto o un lugar en donde vive con seguridad? ¿Cómo puede tener alguien salud mental si no tiene las facilidades para resolver su salud física? ¿Cómo puede tener alguien salud mental si no sabe a quién pedir la ayuda, por ejemplo? Entonces, híjole, yo no sé si, no va a ver muy absolutista, pero yo sí podría considerar que casi todo es salud mental. No sé qué opinan ustedes. Sí, es que, Ay, bueno, adelante, Claudia, adelante, adelante. no, no, ay, perdón, me dio un ataque de Que, tos horrible y tuve que salirme tantito y una disculpa. Efectivamente, qué bueno, Erin, que lo traes, porque parte de las lecturas era eso exactamente. Es decir, esto no se da en un vacío, ¿no? Esto no se da en un vacío. Este es un contexto que lo sostiene. Por supuesto, hay aspectos hereditarios, genéticos, orgánicos, esa parte por supuesto, pero es uno de muchos factores. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, en España, que fue parte de una de las estadísticas que estuve revisando, todo el tema laboral de ingreso, de proveeduría para las familias, especialmente para los hombres. Y ahí también quisiera meter el tema de perspectiva de género, ¿no? Ha habido una injusticia a lo largo de, yo creo que de siglos, poniendo el tema de salud mental más del lado de las mujeres, ¿no? Como problemas de salud mental más del lado de las mujeres, cuando además lo que sucede es que somos las que más buscamos atención o la buscamos antes. O sea, el tema de perspectiva de género, el contexto en el que se dan las problemáticas y otra muy importante a la hora de elegir los temas de salud mental, tiene que ver con asociarla como si fuera un sine qua non de violencia. Y no, al contrario, las personas sufriendo de algún trastorno de salud mental pueden ser mucho más sujetas de abusos, de vulnerabilidades y de violencias hacia ellas. Entonces, sí, el contexto es importantísimo y sí, la terapia en ese sentido y la atención a la salud mental tiene su aspecto político. Mercedes, o si no sé quién Sí, estaba primero adelante. gracias, Claudia. Sí, efectivamente, creo que son muchas cosas, como dice Erin, está, está abarcando muchas cosas que están también fuera como de nuestro control. Creo que aquí hay aspectos que vienen desde este, normas políticas que impiden que todo mundo tenga el mismo nivel, podríamos decir, no nivel, pero las necesidades básicas cubiertas para poder tener salud mental. Creo que aquí no sé si la palabra es la magia, es la capacidad que tenemos de adaptarnos.
Es imposible que todos estén en el mismo y tengan todo en las mismas cantidades y cubierto todo. Eso es así como creo que es una aspiración muy alta. Sin embargo, dentro de la salud mental, lo que va ayudando es esta adaptación a lo que tengo e ir mejorando lo que se pueda mejorar. Y ahí es donde viene este bienestar, Erin, y como lo mencionaba aquí, que es algo muy subjetivo. Sin embargo, requiere de esta adaptación porque puedes estar en bienestar aún con la incomodidad, que es no perder tu estabilidad. Dentro de esta ventana, sería como lo ideal, oscilamos, subimos, bajamos, porque no siempre vamos para arriba. Entonces, dentro de estas adversidades de la vida, en donde subes y bajas, es esta adaptación para no salirte de ahí y ya se convierta en un problema de salud mental. Adelante, Kisia. Voy de atrás para adelante, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es incómoda, ¿no? Y dentro de esa incomodidad tenemos que aprender a ponerle como los amortiguadores a la vida, ¿no? Y eso es lo que nos da paz, pero tenemos que partir de principios como sí sociales, pero que van a... Es que está como muy pervertido, ¿no? En el sentido de qué es lo que necesitas y a partir de esa necesidad o de ese principio básico que se llama derechos humanos, cómo vas construyendo como muchas cosas. No cómo las cosas que se construyen o a lo que se construye nosotros nos tendríamos que adaptar y a partir de ahí como modificar nuestros derechos humanos literalmente, que es como lo más básico. Y entonces yo creo que para tener como esa estructura, ¿no? Social, sí tenemos que hablar de justicia social y justicia social no como lo hablan los socialistas, no, o sea, sino justicia social que va en función de en los derechos humanos que tenemos por el simple hecho de existir y a partir de ahí se empieza a construir como una estructura social donde se vaya cubriendo las necesidades básicas de integración. Y entonces, si fuera el ideal y se pudiera plantear, entonces sí tendríamos todos como esa misma igualdad de condiciones para el abordaje de temas de salud mental, ¿no? Pero bueno, es una utopía. A ver, pero ahí entran cosas que sí podemos, ¿no? Por ejemplo, hay imágenes en las que las personas, especialmente con algún trastorno mental, aparecen como en actitudes pasivas, sin ningún tipo de interacción social, que transmiten soledad, aislamiento, miedo, angustia, desesperación y desequilibrio. Cuando se pueden emplear imágenes no estigmatizantes que reflejen la salud mental en los aspectos de los que las personas sí pueden hacer, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, se pueden tener crisis, cosas que de pronto nos sacan un poquito de la jugada, pero al parecer ha habido como una tendencia a la estigmatización a partir del uso de las imágenes y del lenguaje, tal como decía Erin, cosas tan horribles como, no sé, manicomio o loco o depresivo se pueden cambiar volviendo el sustantivo un adjetivo, una persona sufriendo de, y ya con eso separamos, ¿no? Que es este tema que en prácticas narrativas se llama externalización. Separas, ¿para qué? Para que haya cierto margen en que podemos trabajar con cómo esa persona está lidiando, atendiendo, sufriendo, siendo más inteligente que algo que le está sucediendo, llámese ansiedad, depresión, etc. Adelante. Sí, porque además la imagen real de una persona que no está teniendo buena salud mental, la verdad es que sería la de una persona normal, como cual cada una de nosotras. O sea, la salud mental es invisible. Sí hay ciertos casos extremos en donde podemos darnos cuenta que la persona, imagen que estamos viendo, por ejemplo, una persona en situación de calle, toda sucia, que huele muy mal, con ropa rota, pues vamos a pensar claramente que no tiene una buena salud mental por las condiciones en donde está. Pero no significa que esa sea la imagen de cualquier otra persona que esté teniendo problemas con su salud mental. Y también creo que es importante ver la salud mental como algo que, pues, puede ir de arriba para abajo. O sea, no es lineal, no es como que tienes salud mental y te quedas toda tu vida con salud mental, es igual que la salud física. Kitsia, te veo por ahí. No te escuchamos. Perdón, es que como tengo vecinos que están preparándose, se escuchan los taladros, entonces estoy cierre y cierre el micrófono. Eh, es un arma de doble filo, ¿no? Tú dijiste algo, el tema de salud mental es muy invisible, ¿no? Porque no se ve.
puedes no saber quién lo está sufriendo. Por un lado, o sea, sí, cuando se ve, termina siendo muy aparatoso, ¿no? Hacia un estigma que está muy dado por Hollywood, Disney y por mucha información que nos han puesto ahí enfrente. Pero justamente el hecho de que no se vea como un pie roto también genera un estigma, ¿no? En el sentido de tú no tienes nada, tú te estás haciendo, tú estás fingiendo. A ver, yo te veo muy bien, yo te veo que tú caminas, te mueves, comes, o sea, como no tienes nada. Entonces, algo que yo aprendí hace mucho tiempo es que a veces, y quizá de ahí venga, no sé, esa es mi teoría, ¿no? Como estas imágenes, sí, las personas que padecen un trastorno mental son personas muy vulnerables por todos los sentidos. Y a veces, para poderlas poner en ese lugar de visibilización, toca vulnerabilizarlas más. Y una forma de vulnerabilizarlas es generar como arquetipos, porque así funciona nuestra mente para entender como muchos conceptos. No de ahí que terminen como muy exagerados. Bueno, ya le van poniendo ahí como la parte hollywoodense, ¿no? Por así decirlo, pero a veces sí se necesita cierta parte, porque si no lo entendemos, si no termina siendo como algo muy abstracto para la conceptualización de alguien que nunca ha padecido un trastorno mental o que no tiene cerca a algún familiar o algún amigo que lo haya padecido o lo padece. No sé, puede ser Yo ahí controvertido. Hay voy gente que como siento, no nada más es el contenido y la forma, sino también el contenido, ¿no? De cómo hablar de estos temas. Y, por ejemplo, hay recomendaciones, ¿no? Que dicen, hay que hacer hincapié en las capacidades de las personas con un trastorno mental, relaciones laborales, sociales, convivencia familiar, proyectos, personas, es decir, aquellas áreas que no están afectadas por ese trastorno y que podrían recuperarse después de atendido o manejado el diagnóstico que haya que hacerse. Mencionar los problemas de salud mental solo cuando sea necesario para entender correctamente algún hecho. Es decir, no todo está relacionado con la falta de salud mental en algún hecho en particular. Relacionadas sobre todo con hechos violentos, en las noticias limitarse a describir los hechos directamente observables sin destacar algún problema de salud mental y menos hacerlo como un único factor, ¿no? Cuidar el lenguaje empleado en las noticias sin frivolizar sobre los problemas de salud mental, aplicar perspectiva de género y tratar temas que afectan directamente a las mujeres, señalar la falta de recursos y el derecho de las personas con trastornos mentales a recibir una atención adecuada. Reitero, este es un tema de derechos humanos. Y ahorita que decía Erin, por ejemplo, las personas que viven en situación de calle, que podemos tener como una imagen, como decía así, arquetípica, por ejemplo, ahorita hay un movimiento, ¿no? En Estados Unidos del derecho a vivir en situación de calle. ¿Por qué? Porque si no me quiero meter 50 años en hipotecas y en cosas. Podemos o no estar de acuerdo, pero en esas personas también hay muchos otros aspectos que no tienen que ver exclusivamente con situación de calle y que probablemente no tengan ni nada que ver con un tema de salud mental. Pero ahí, ¿cómo transitar de una imagen que necesitamos, que está estigmatizada, pero que nos ayuda a visibilizar algo invisible, al tema de derechos humanos? Abril. Ay, me pusiste a pensar en esto del derecho. Es que el contexto de estos países donde está surgiendo esto, pues es bien diferente, ¿no? Porque yo recuerdo a las personas en situación de calle en Estados Unidos y Canadá, que son personas que andan en una silla de rueda automática, ¿no? Que tienen, vamos, que los ves con un nivel que dices, ¿por qué vives en la calle, ¿no? Y bueno, recordar que ellos tienen un seguro de desempleo, están recibiendo una pensión, etcétera, etcétera. Cosa que aquí no sucede, ¿no? O sea, acá dudo mucho que alguna vez veamos eso, ¿no? Precisamente porque estamos buscando el derecho a una vivienda digna, ¿no? Que sería como todo lo contrario. Y a una salud mental digna, ¿no? Regresando un poco al tema. Creo que la responsabilidad que tenemos los que estamos haciendo este tipo de programas va un poco en ese sentido, ¿no? Entender cuál es esto de la salud mental digna y quitarle esto que decías hace rato, el frivolizar esto, que es algo que se hace todo el tiempo en los medios y que se hace todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? No, vamos, hacer esto de simplemente contar mi experiencia sin realmente saber qué es lo que las otras personas, lo que yo digo podría provocar en las otras personas. Lo que yo digo podría provocar
en que otras personas dejen la terapia, dejen el medicamento, dejen de cuidarse, dejen de confiar en los profesionales, etcétera, 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 ¿no? Incluso, ¿no? Estos autodiagnósticos que tanto daño hacen, ¿no? A las personas, ¿no? Que acá vemos todos los días. Entonces, la responsabilidad que tenemos los que decidimos hacer, ponernos enfrente de una cámara y hacer un video que tenga que ver con cosas de salud mental, es bien grande y tenemos que tenerla consciente, ¿no? Creo que eso es algo valiosísimo de este programa, ¿no? Tenemos que hacer conciencia y reflexionar sobre esa responsabilidad para pasar la información de manera que no genere ni desinformación ni más ansiedad, sino que al contrario, ¿no? Genere esta noción de, ok, lo que yo tengo es este trastorno, ¿no? O a lo mejor no, toda mi vida he pensado que lo tengo y a lo mejor no es cierto, ¿no? ¿Y qué es lo importante? ¿No? Bueno, pues tengo que empezar a informarme en lugares muchísimo más profesionales al respecto. Por ejemplo, pienso en cuando hemos invitado pacientes a hablar sobre sus experiencias, es algo que cuidamos muchísimo. Primero, paso número uno, que la persona pueda hablar sobre esto, es decir, que ya esté en un proceso, más bien, que la fase de su proceso sea una en donde ya puede hablar sobre él como algo que ya está logrando manejar, que ya puede hablar y contar, ¿no? Que quiera, por supuesto, ¿no? Y además que tenga ya esta estructura de lo que vivió o de lo que pasó que le puede ayudar a los demás. Pues que no es nada más de, sí, que venga y cualquiera que nos hable de esto, ¿no? Sino es bien cuidado ese proceso para que realmente comunique y ayude a los demás. Y allá, Abril, yo quisiera retomar esto que decías de los efectos, ¿no? Por ahí de los 80s, antropólogos, sobre todo trabajadores sociales, eh, bueno, acabaron siendo muchos libros, sobre todo de teoría de la comunicación humana, decían eso, centrémonos en los efectos de todo aquello que hacemos. Ser objetivos siendo sujetos es imposible, vamos a tener un filtro que tiene que ver con nuestra historia, sexo, edad, educación, lugar en el que vivimos, etcétera, pero centrémonos en los efectos porque eso nos abre un panorama relacional y de responsabilidad enorme, enorme, ¿no? Y eh, el tema es si tendríamos que hacer también algo más para medios de comunicación o ya estas plataformas se vuelven en el medio de comunicación, si habría o no cierto interés en periodistas o en gente en particular, porque yo lo que veo noticias cuando menos en la zona de Quintana Roo es si se va a abrir o no un hospital psiquiátrico y quién se suicida, ¿no? Pero no hay, por lo general, un apartado, una columna, algo que invite a esta parte psicoeducativa y me parece que nos lo están dejando de este lado. Y bueno, salvo comentarios finales, yo estamos a 15 minutos, pero Cintia quería incluir algo en este programa para quienes no están en Quintana Roo, Yucatán o Campeche, bueno, Tamaulipas y Veracruz, pues todos esos 5 estados estamos en alerta de huracán y tal vez en su fenómeno hidrometeorológico que puede tener efectos y diferentes impactos en las personas, la forma de comunicar el huracán, sea por favor, váyase a fuentes confiables, a fuentes oficiales, precisamente para evitar toda esta angustia y desesperación, pero se espera que pueda haber hasta brigadas, ¿no?, de atención a la salud mental, que es algo que ya había sucedido desde Wilma, que fue un huracán en el 2005. No sé si quieras retomar desde ahí, se nos junta un fenómeno que tiene que ver con medios de comunicación, con tal vez mal uso de la pluma, como dicen entre periodistas o escritores, y que tal vez desde aquí podríamos abonar algo, fuera de cerrar Pues el sí, tema de por qué hacemos esto y cómo lo hacemos. sí, 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 yo creo que lo primero y lo más importante es esto, ¿no? A ver, todos estamos intranquilos de una u otra forma, o sea, a ver, nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea, nuestra amígdala está encendida, ¿por qué? Porque es una situación peligrosa. Entonces, de una u otra forma, estamos tensos, estamos estresados, si viene el ataque de pánico. Entonces, punto número uno, ¿cómo podemos tranquilizar a nuestra amígdala? ¿No? Y es como a lo que iba por ahí. Uno de las fuentes de información, esa va a ser la gran diferencia entre entrar en pánico o mantener la calma.
¿no? Dos, creo que somos un estado que está muy bien educado, muy bien preparado, o sea, como de verdad es, si seguimos las indicaciones, nos va a ir como muy bien y la prioridad, como siempre lo han dicho, es, o sea, cuidar la vida. Eso es lo más importante, lo demás va y bien, eso es lo más valioso. Y la otra es, ya que logramos filtrar y ya que estamos como seguros, respirar, ¿no? La respiración, respiraciones profundas, tratar de llevar como si no logramos porque nos sentimos en el cuerpo muy intranquilos, tratar de llevar nuestra atención a algo que tengamos enfrente, ¿no? Como observarlo, tocarlo, olerlo. Decía Abril hace rato, ¿no? Antes de platicar, si hay niños, juegos de mesa, eh, hay muchas cosas en las que podemos como estar atentos y no podemos hacer como nada, es algo que está completamente fuera de nuestro control. Entonces, más bien seguir indicaciones, respiración, fuentes adecuadas y nada, ¿no? Lo más importante es cuidar la vida. Es un ejercicio también de muchísima paciencia porque aunque este viene rápido afortunadamente, pues seguramente nos quedaremos sin luz, seguramente habrá que atender pues estas cosas que no son de todos los días, gracias a Dios, pero que viviendo en esta zona ya sabemos que del 1 de junio al 30 de noviembre tenemos esta cultura. Yo también coincido contigo, me parece que ahí sí autoridades y organizaciones de la sociedad civil desde hace ya muchísimos años en Quintana Roo han sido extraordinarias para trabajar de la mano y para saber qué hacer, qué no hacer y alertar sobre aquellos que quieren lucrar, frivolizar un aspecto que, como dices, no está en nuestra cancha. Adelante, Abril. Creo que es el momento perfecto para recordar todo nuestro conocimiento acerca de cómo, ¿no? De las estrategias de relajación y del manejo de la ansiedad. Paso número 1. Mi amígdala me está funcionando para ponerme alerta y eso está bien, porque lo que está terrible es decir, no está pasando nada. No, va por Tulum, aquí no nos va a llegar, no, todo está muy bien. Eso es negación. Ajá, no. La ansiedad es buena porque es un método adaptativo que me ayuda a estar alerta y a cuidarme de los riesgos. Y entonces, mi amígdala va a hacer que yo vaya a juntar mi despensa, a proteger mi casa, a ver todas las vulnerabilidades de mi casa, ¿no? Yo le digo lo que le he dicho a mi familia, que ahora está muy espantada en el centro, ¿no? Es como el cuento de los cerditos. Si tú tienes una casa de ladrillos, con techo de ladrillos, estás seguro. ¿Qué hay que hacer? Pues ver que no haya vulnerabilidades, ¿no? No sé, si hay ventanas grandes que no tienen ninguna defensa, que se podrían llegar a romper si llega una maceta y la rompe. Bueno, pues vamos a ponerle unas tablitas, ¿no? Si no tengo las estas anticiclónicas, ¿no? O sea, vamos a buscar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Vamos a hacer nuestra despensa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues casi siempre quedarnos sin luz, entonces vamos a buscar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer esos 3 días sin luz, ¿no? En el peor de los casos, y bueno, pues ya que tengo todo eso listo, ¿qué más sigue? Jalarme a la realidad. La realidad es la información oficial, ¿no? Y ahí sí voy viendo, a ver, no estamos en categoría 5, ¿no? Al menos va a llegar en 3, entonces tranquilos, ¿no? No se va a estacionar, al contrario, parece que va muy rápido, qué bueno, entonces, ok, nos vamos bajando a la realidad. La realidad es que ya hemos pasado por esto, sabemos hacerlo, va a ser una noche muy larga, pero vamos a estar bien, ¿sale? Entonces, ¿no? Ahí, vamos manejando, ¿no? Vamos poquito a poquito, viendo cuáles son las cosas, sí, que tengo que cuidar, porque cuáles son los peores escenarios, ok, para eso me cuido, pero también me jalo a la realidad de no va a ser catastrófico, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cuidándome. Ok, si no tengo un techo de ladrillo, entonces voy y me voy a un refugio, ¿no? Y busco cómo, ¿no? Y entonces busco las ayudas que necesito, pero justamente, ¿no? Jalándome a esa realidad. Y es ahí donde vamos manejando nuestra ansiedad y la volvemos funcional a lo que está sucediendo en este momento, que es un motivo de alerta y un motivo de alarma del que me tengo que cuidar. ¿Sí? Así funciona. Y en el post, si estamos muy ansiosos, muy angustiados, muy preocupados, no podemos funcionar, se nos ve el sueño, se nos ve el hambre, bueno, pues buscar la atención necesaria, como dice Claudia. Las mismas autoridades van informando sobre estas brigadas de salud mental para aquellas personas que entraban en crisis y necesitan algún tipo de apoyo. Pues, si no hay nada más que agregar,
pues muchísimas gracias por este esfuerzo, porque sé que estamos como al uno para la hora, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Abril, Corina, Erin, Claudia, Mercedes. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible esta transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain Mind, encuentran toda su información en la página brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema las violencias y sus efectos en la salud mental, una mirada desde la edad y el género. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.